En el apasionante mundo del boxeo, las rivalidades y los enfrentamientos memorables son los que han forjado la historia y han dejado una huella imborrable en la mente de los aficionados. Una de las figuras más icónicas en este deporte es Floyd Money Mayweather, conocido por su habilidad defensiva excepcional y su récord invicto en el boxeo profesional. Sin embargo, en el año 2002 tuvo un enfrentamiento que sorprendió al mundo. Un mexicano logró que se cuestionara una victoria de Mayweather, rompiendo con la racha invicto del legendario boxeador. A medida que el nombre de Floyd Mayweather resonaba en el mundo del boxeo, debido a su impresionante récord invicto y su estilo defensivo único, surgió un retador inesperado: José Luis Castillo. Originario de México y conocido por su resistencia, habilidades técnicas y valentía en el ring, Castillo se perfilaba como un oponente formidable para el invicto Mayweather. Aunque los críticos no dudaban en las posibilidades de Castillo frente al maestro defensivo, él se preparó con una dedicación implacable y una confianza inquebrantable. El 7 de abril de 2001, en el majestuoso escenario del Mandalay Bay Resort y Casino de Las Vegas, se desató una pelea que trascendería el tiempo y se grabaría en la historia del boxeo. Desde el primer campanazo, José Luis Castillo dejó en claro que estaba allí para darlo todo en el cuadrilátero. Su enfoque agresivo y su habilidad para cortar el ring mantuvieron a Mayweather en constante movimiento, mientras Mayweather exhibía su habilidad característica para esquivar golpes y responder con precisión. Castillo no se amilanaba, continuando su asedio implacable. Los primeros asaltos vieron un duelo táctico en el que la presión constante de Castillo y su habilidad para conectar ganchos al cuerpo parecían ser una estrategia efectiva contra la defensa de Mayweather. Sin embargo, Mayweather respondía con su habitual rapidez y habilidad para contraatacar, buscando puntos débiles en la guardia de Castillo. A medida que la pelea avanzaba, el escenario se transformó en un auténtico campo de batalla. Castillo, con su estilo implacable, seguía acercándose y lanzando combinaciones poderosas, mientras que Mayweather trataba de contrarrestar con movimientos evasivos y golpes precisos. Los asaltos intermedios vieron un aumento en la intensidad. Castillo continuaba presionando y forzando a Mayweather a pelear en condiciones en las que no se encontraba tan cómodo. Las combinaciones de Castillo, muchas de las cuales impactaban en el cuerpo de Mayweather, comenzaron a pasar factura. La pelea llegó a su clímax en los últimos asaltos, donde la agresividad de Castillo y la habilidad defensiva de Mayweather se fusionaron en un espectáculo épico. La audiencia estaba en vilo, reconociendo la importancia de cada golpe lanzado y cada movimiento evitado. Finalmente, el campanazo marcó el final de la pelea y el mundo del boxeo aguardaba el veredicto de los jueces. Aunque Mayweather fue declarado ganador por decisión unánime, la batalla que había tenido lugar en el ring estaba muy lejos de ser olvidada. La actuación valiente y tenaz de José Luis Castillo había dejado una marca indeleble en la historia del boxeo, demostrando que incluso el mejor de los invictos podía ser puesto a prueba, desafiado. La mezcla de emociones que inundó la arena era palpable: alegría por parte de los seguidores de Mayweather y una sensación de incredulidad y decepción entre los seguidores de José Luis Castillo. En esa noche de combate, las tarjetas de los jueces favorecieron de manera contundente a Mayweather, con puntuaciones de 116 a 111 por parte de Aneku Hontonkam, 115 a 111 otorgadas por John Kane, y la misma puntuación por parte de Jerry Roth. Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por la opinión pública en general. Prevalecía la creencia de que la pelea número 28 del púgil estadounidense sería otorgada a Castillo. A pesar del veredicto oficial, una ola de cuestionamientos inundó la prensa especializada y las conversaciones entre los aficionados. Muchos expertos en boxeo, junto con un segmento considerable de la audiencia, argumentaron que la victoria podría haber inclinado la balanza hacia Castillo.
la agresividad constante y la capacidad de Castillo para conectar golpes limpios habían puesto verdaderos aprietos a Mayweather, quien en varias ocasiones se vio obligado a responder con una seriedad inusual. En retrospectiva, la pelea con Mayweather fue un robo por parte de los jueces. Sin duda, lamentablemente, el boxeo es un deporte subjetivo y ellos la interpretaron de esa manera, a pesar de haber sido superior al llevar siempre la iniciativa, presionar constantemente y conectar más golpes, comentó Castillo en una entrevista con El Mundo, realizada 3 años después del combate. La controversia en torno a las decisiones de los jueces en la primera pelea llevó a la Comisión Atlética de Nevada a revisar el combate en respuesta a las críticas. Sin embargo, la decisión original se mantuvo y Mayweather retuvo la victoria. Las imágenes de Castillo avanzando y lanzando combinaciones precisas, muchas de las cuales lograban conectar con la guardia de Mayweather, dejaron una impresión indeleble en la mente de quienes presenciaron la pelea. Los analistas señalaron que la agresividad de Castillo había interrumpido la comodidad de Mayweather en la ejecución de su juego defensivo característico. Este hecho, sumado a la constante presión que ejercía el mexicano, creó un ambiente en el que el estadounidense no pudo confiar completamente en sus tácticas habituales. La revancha tuvo lugar 8 meses después, en el Mandalay Bay Resort, también ubicado en Las Vegas. La pelea revancha se desarrolló en 12 asaltos completos, al igual que la primera pelea. Sin embargo, en esta ocasión, la historia tomó un rumbo distinto. Mayweather había asimilado la lección y logró anular por completo a Castillo. Esto llevó a que Castillo se viera obligado a aceptar otra derrota, esta vez por decisión unánime. Mayweather demostró un ajuste notable en su enfoque, se movió más, utilizó su destreza defensiva y su juego de piernas para evitar los embates de Castillo y contrarrestar sus ataques. Esto llevó a que Mayweather ganara la pelea de manera más convincente en las tarjetas de los juegos, en las tarjetas de los jueces. La revancha entre Mayweather y Castillo se mantuvo como un tema de debate en el mundo del boxeo durante mucho tiempo. Algunos seguidores del deporte sostienen que Castillo merecía al menos una victoria en alguna de las 2 peleas, debido a su estilo agresivo y su habilidad para presionar a Mayweather. Sin embargo, Mayweather pudo preservar su récord invicto a lo largo de toda su trayectoria, logrando un total de 50 victorias en igual número de peleas. En un evento público llevado a cabo en el Salón de la Fama de Nevada, 2 leyendas del boxeo, Floyd Mayweather Jr. y José Luis Castillo, se encontraron nuevamente, generando una oleada de atención en los medios y las redes sociales. En un acto que dejó de lado la rivalidad que los había enfrentado en el pasado, ambos pugilistas compartieron un breve pero amistoso saludo y un abrazo, marcando un momento de diplomacia y un buen humor ante los ojos curiosos de la prensa. Este reencuentro tiene un trasfondo significativo, ya que ambos boxeadores protagonizaron una de las rivalidades más comentadas en su época. A pesar de la polémica, tanto Mayweather como Castillo continuaron sus carreras en el mundo del boxeo, construyendo legados notables en sus respectivas divisiones de peso. En última instancia, las peleas entre Mayweather y Castillo se mantienen como momentos emblemáticos en la historia del boxeo y siguen siendo analizadas y debatidas por los fanáticos y expertos del deporte. Hasta aquí nuestro emocionante vídeo de hoy. Gracias por acompañarnos. Si te apasiona este deporte tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido relacionado con el mundo del boxeo. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle un like y compartirlo. Recuerda activar las notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en un próximo vídeo. A menos que viajes al pasado, te reencuentres entre estos 2 grandes del boxeo y entre los 2 te conecten un buen knockout.